Invitamos a la senadora Pilar Ortega, que viene pues saliendo ahí prácticamente del Senado de la República, donde estuvieron cercados. Pilar, ¿cómo estás? Con noticias frescas, ¿no? Con noticias frescas, Arnoldo, saludándote con mucho gusto, saludando a todo tu auditorio. ¿Cómo se resolvió primero esa reforma política? La energética aún está discutiéndose en comisiones, pero te lo decía yo antes de empezar, hay cuestiones que parecen indudablemente unos avances muy importantes que se habían solicitado, demandado por la sociedad desde hace mucho tiempo, pero hay otras cosas que quedan confusas y en materia electoral es muy delicado eso. Si quieres, vamos por partes. Claro. ¿Qué consideras que es lo más relevante del cambio? O sea, ¿esta reforma de veras viene a transformar cosas profundas? ¿No es un parche más? No, fíjate que a diferencia, y bueno, me ha tocado desde la 60 legislatura como diputada tratar de impulsar reformas y en aquel entonces incluso se sacó una ley, la famosa ley para la reforma del Estado que encabezó Manlio Fabio en el Senado, que no sirvió de nada y que realmente se hicieron algunos cambios, pero pues no de profundidad. Creo que a lo mejor el más representativo fue el cambio del formato del informe presidencial, el tema de la iniciativa preferente que salió mucho después, pero realmente no fueron cambios profundos. Creo que esta reforma sí tiene cambios profundos. Hay temas que van a quedar pendientes todavía, por ejemplo, el tema del fuero tan debatido, pues finalmente no se llegó a concretar ningún acuerdo, o en el tema de la segunda vuelta, que era un tema también muy importante para nosotros, para Acción Nacional, como partido que defiende la democracia, pues el tema de fortalecer la representación y la legitimación de quien asume finalmente el liderazgo del país y de los estados, pues que no esté soportado en mayorías. Tenemos muchas elecciones. Exactamente. ¿Cuántas? Yo creo que desde Cedillo, quizás desde Salinas de Gortari, que los ya no presidentes no tienen 50%. Que no tienen, exactamente. No. Y eso también se refleja en la poca voto, pues. en el tema de lo que pasa en el Congreso y de la propia gobernabilidad. Yo creo que era un cambio muy importante. Nosotros sí lo ¿Quién lo frenó impulsamos. Esto, la segunda vuelta? Pues no fue un tema que no le gustó al partido en el gobierno. Fue un tema se dice que fue entre PAN y PRI todo el manejo. Pues sí, porque el PRD salió de la mesa ya cuando empezamos a trabajar ya bien los acuerdos, entonces no participaron mucho, al final se sumaron, pero realmente creo que el tema estuvo mucho pues en el debate entre PAN efectivamente con PRI, y yo creo, Arnoldo, que sí salieron temas importantes. La reelección, por ejemplo. La reelección, yo creo que esto es un tema muy importante, y mira que todavía en el día lunes que nos citaron a comisiones, el tema venía todavía un poco débil, y afortunadamente dentro de las comisiones, yo formo parte de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, llegamos a empatar la votación en ese tema porque no estábamos impulsando justamente una propuesta que hizo en ese momento a nombre del PAN el senador Héctor Larios para que la reelección impactara en los estados y en los municipios, porque como venía originalmente en el proyecto, solamente era reelección para cargos federales, y los estados tendrían la posibilidad, si querían, de legislar la reelección para alcaldes y para diputados locales. Entonces, ya con esta modificación, en donde dimos una pelea muy fuerte en comisiones, se aceptó que impactará también en el ámbito local. Y creo que eso va a ser muy importante. Tendrán que homologarse las leyes. Que los pero estados, es obligatorio. Los estados sí tendrán que hacer los ajustes en sus constituciones y en su marco legal para efecto de que se reglamente pues ya la reelección en el ámbito local, y eso yo creo que es un gran triunfo, porque le estamos dando más poder a los ciudadanos, y eso yo creo que es lo que la ciudadanía un poco tiene que entender. Muchas veces la ciudadanía no ve bien la reelección porque piensa solamente que son los funcionarios que se quieren eternizar en el poder, pero creo que se ayudaría mucho a profesionalizar más el Congreso, por ejemplo, eso de que cada 3 años los diputados lleguen y se van, y cuando más o menos están empezando a tomar experiencia en toda la cuestión legislativa, pues resulta que ya se tienen que ir, pero además eso le da también poder al ciudadano para que ese legislador tenga el interés de atender a su distrito,
revisar lo que pasa en su distrito, interesarse por las causas ciudadanas porque sabe exactamente. Pero aquí le pusieron límites, ¿no? Aquí solamente por un periodo, no se pudo más. Para que nos entienda bien la gente, que se habla mucho de esto, pero vale la pena precisarlo de nuevo. Los diputados federales se pueden reelegir hasta por 4 periodos, completar 12 años, ¿es así? Sí. Y los senadores solamente 2 periodos, completar también 12 años, pero no impacta a ustedes, a los actuales senadores y a los actuales diputados. No, a nosotros. ¿A partir de cuándo empieza esto? Del 2018. De hecho… quienes sean electos en 2018 tendrán la posibilidad de ser reelectos. En 2024. De ser reelectos. Como nosotros sacamos el tema, ya les aplicaba a los diputados que entraran en 2015. La Cámara de Diputados acaba de hacer una modificación porque para efecto de que sea a partir de 2018, pero entonces si la Cámara de Diputados modifica esto, pues tendrá que regresar con nosotros. Y ahí veremos si la dejamos como nos la plantean los diputados o la modificamos de nuevo. Yo espero que todo se solucione de la mejor manera, pero efectivamente, en principio estaríamos hablando de que sería hasta 2018 y no está todo dicho porque todavía no termina el trámite legislativo, pero como la sacó el Senado, es que fuera para senadores a partir del 2018 y para diputados, los que, obviamente, a ninguno de los que estamos actualmente, ni diputados, ni senadores, ni alcaldes, ni diputados locales, les aplicaría esta reforma, sino a los que lleguen posteriormente, ¿no? Entonces, eso también es importante porque no estamos legislando para provecho nuestro, sino realmente para que se modifique. Es un principio parlamentario, ¿no? Es un principio, por lo menos, porque había así quien decía legisladores de una vez. que querían que quedara de una vez regulado, y esto pues incluso pues sería, en mi opinión, tener una falta de ética, ¿no? Los criticarían muy duro. Muy fuerte. El cambio del IFE, la conversión a este Instituto Nacional de Elecciones. A ver, ahí vamos con calmita. ¿Qué ves como ventajas, qué ves como avances definitivamente con respecto a lo que venía siendo el IFE? Bueno, yo creo que en un balance, creo que en toda reforma siempre va a haber claroscuros, ¿no? Pero yo creo que en un balance es más lo bueno. Y es más lo bueno porque tenemos que partir del reconocimiento de que en el ámbito local, sobre todo en el ámbito local, no se ha avanzado lo que debería el país en materia de fortalecer o de tener consolidado un sistema realmente democrático a prueba de cualquier manipulación. La verdad no lo tenemos. Sí. Todavía tenemos muchos estados del país con un cacicazgo terrible por parte de los gobernadores, con una intervención tremenda y ofensiva de las autoridades locales a sus institutos electorales e incluso a los propios tribunales electorales. Entonces, a ver, pero yo ahí quiero preguntarte algo. No es tirar el niño junto con el agua de la bañera. O sea, este país debe caminar hacia una federalización, hacia una mayor autonomía de sus regiones. Que no esté funcionando eso porque hay un cacicazgo de los gobernadores no implicaría acotar esos cacicazgos con mecanismos legales y no regresar al centralismo, porque ahora tenemos que el INE se convierte en una autoridad electoral también en lo local, también sobre los institutos locales, ¿no? La ley sirve para eso, ¿no, Pilar? Para controlar esos abusos. Pues ese sería el ideal. Y cuando empezamos a plantear el tema y recibimos en la comisión las mesas directivas de las comisiones que dictaminamos a los presidentes de los institutos y a los presidentes de los tribunales, les dijimos, o sea, estamos aquí para buscar la mejor alternativa, pero estos son los problemas que tenemos que ver cómo se arreglan. Y el tema es que efectivamente tenemos un diseño federalista dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestras leyes, pero lo que tenemos que ver es cómo ese federalismo se hace realidad, y en este momento no tenemos ese federalismo con estados autónomos y una corriente democrática y equilibrios de poderes, exactamente. También tenemos realmente mucha intromisión de autoridades locales. Entonces, lo que se está buscando es ver cómo se perfecciona primero nuestro sistema de democracia, hacer que realmente se respete la voluntad del ciudadano. Esa es la premisa número 1, o sea, cómo hacer que se respete realmente la voluntad ciudadana, cómo hacer que nuestro país migre realmente a una democracia plena. Y entonces ir caminando, yo creo que esta parte este cambio va a ser muy importante en volver a generar equilibrios
y que poco a poco estos equilibrios vayan generando estados realmente autónomos, fuertes, en donde se respeten a estos órganos autónomos. Se había pensado en la figura y fue parte en el dictamen, el primer dictamen que revisamos, hablaba de que había un INE autónomo y órganos autónomos electorales en los estados. Y después del debate de ver cómo se iban a comunicar estos dos órganos autónomos, tanto el nacional como los estatales, se vio que también habría un desequilibrio por las atribuciones que tenía el INE en materia local y que definitivamente lo que tendría que darse, y que fue lo que pasó al final, es convertir a los órganos electorales locales en auxiliares del nacional, porque finalmente el nacional era el que tendría la decisión para el nombramiento de los consejeros. Pero se establecen mecanismos muy interesantes que van a ayudar a fortalecer autonomía y federalismo. Uno de ellos es el servicio profesional electoral, es decir, no será un ente todopoderoso el INE que quite y ponga empleados, sino que tendrán que responder los integrantes de estos órganos electorales locales a todo un sistema establecido para el nombramiento de los mismos, ¿no? Por lo pronto cambian los actuales consejeros de sí, los institutos eso también se tomó la decisión. Y bueno, y del federal también, que ahora será Instituto Nacional de Elecciones. Eso también es un efecto, fue parte del debate, se vieron pros, contras, y al final se decidió en la misma, bueno, pues que se partiera de una nueva conformación, una nueva regulación en los órganos. Y yo creo que es un gran reto el que va a emprender este nuevo instituto, pero también se le dan atribuciones, responsabilidades importantes, se crean instancias como esta del Servicio Profesional Electoral, se cambia, que ya fuera del INE, pero todavía dentro de la parte de cuestión electoral, se cambian los mecanismos en el sistema de nulidades, se introducen nuevas regulaciones, exactamente, como causal de nulidad de una elección ya se introduce las violaciones a los topes de campaña, también se establece el tema en este sentido, pues de los recursos de procedencia ilícita, llegar a cuestiones más realistas, ¿no? Porque también planteas topes de campaña que nadie cumple y que son muy poco realistas. Pero bueno, se establece un porcentaje, ¿no? Se parte de un porcentaje, o sea, se parte de criterios claros de un 5 a un 8%. O sea, si todas estas variables se tomaron en cuenta, imagínate si los violas y dependiendo también con cuánto cantidad los violas, se hace también una revisión en todo lo que tiene que ver pues con la propaganda, la publicidad, todo eso. Un gran tema es la autonomía de la Procuraduría de Justicia, del Ministerio Público. Sí, bueno, pues ahí yo fui partícipe directa en esa reforma. Eso sería muy bueno en los estados también. ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá. Mira, ¿cómo queda la reforma? Explícanos un poco, nos dices cómo podrían las entidades. ¿En qué consiste la autonomía ahora del Ministerio Público? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en dotar de plena autonomía al Ministerio Público y hacer que estas instancias, las procuradurías, la Procuraduría Federal, la Procuraduría General de la República, se convierta ahora en una Fiscalía General de la República que tendrá dos efectos. El primero, que sea una fiscalía y que responda al nuevo modelo de sistema acusatorio que tenemos. Queremos un fiscal y fiscales en los estados que sean realmente abogados que sostengan las causas penales ante tribunales y no, como está pasando, que tenemos ministerios públicos o procuradurías convertidas en policías, sino que realmente tengan esta vocación de ser un fiscal que defienda el interés de los ciudadanos, que defienda a las víctimas y que sea capaz no solamente de detener a los delincuentes, sino de probar su culpabilidad ante los jueces, y realmente esa parte tenemos una carencia importante justamente por esta de capacitación. ¿Y cómo lograrlo? Pues despolitizando la institución, que es el otro efecto. Es decir, no queremos procuradores que dependan de los gobernadores o un procurador general que dependa del presidente de la República, en donde sus fallos pueden estar viciados por cuestiones políticas. Era importantísimo, como ya lo han hecho muchos países en América Latina y en Europa, despolitizar esto, dotando de plena autonomía a quien ejerce esta función de procuración de justicia, que es el segundo efecto, es que estar totalmente desligado de cualquier vinculación política, y por supuesto que quien tenga ese carácter sea además designado por el Senado de la República, tomando en consideración sus atributos
se desarrolla un servicio profesional ministerial también dentro de la reforma. Yo creo que eso va a ser bien importante. ¿Por qué vinculado a la reforma político-electoral no una reforma judicial? Bueno, pues porque estamos hablando de que la reforma política es una reforma de las instituciones. O sea, realmente, y para que el país funcione mejor, pues se tiene que ver como el rediseño de todas sus instituciones. Por eso también para nosotros es parte de la reforma política el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, que hoy sesionan las comisiones. Yo ayer estuve hasta muy tarde también en el Senado revisando este tema porque es un tema en que me tocó participar. Estamos hablando de cómo funcionan mejor las instituciones del país para que el país funcione mejor. Y uno de los temas fundamentales en todo país es cómo sus ciudadanos acceden realmente a la justicia. Y esto está directamente relacionado con todos los temas que quieras, ¿no? O sea, con el tema electoral, porque incluso dentro de la fiscalía… una reforma por sí misma. Claro. Se crean dos fiscalías importantes dentro de la Fiscalía General de esta autónoma. Dos fiscalías. Una, la Fiscalía Anticorrupción, que se crea en la reforma política, y otra, la Fiscalía por Delitos Electorales, que también se crea dentro de este ente. Por eso todo va de alguna manera ligado, ¿no? No podemos decir que solamente es importante la parte electoral. O sea, estamos hablando, incluso el Coneval se crea dentro de la reforma política, se le da plena autonomía como un órgano constitucional autónomo al Coneval, como una instancia que va a ser la responsable de evaluar los programas sociales, y entonces que estará dotado también de plena autonomía para que también funcione mejor el desarrollo social. Si te fijas… Y no vinculado a cuestiones electorales. Y no vinculado a cuestiones electorales, para evitar lo que pasó hace poco en Veracruz, para que realmente este organismo que tenga una pulcritud desde su asignación, que no tenga una vinculación con el gobierno, realmente evalúe si la política social y los programas sociales se están orientando de manera… La Secretaría de Hacienda, porque buena parte del manejo de los recursos de las campañas también intervino el sistema financiero. Claro, ¿no? Y por eso ahora… Las tarjetas Monex, por ejemplo. Por eso ahora el secretario de Hacienda será designado por el Senado de la República, que es otro de los cambios que vienen, no solamente sino que también algunos funcionarios, incluso el Plan Nacional de Desarrollo tendrá que ser aprobado por el Congreso de la Unión. Entonces yo creo que si te fijas, está orientada esta reforma a tener más controles democráticos, más controles por parte del Congreso hacia el Poder Ejecutivo, también dotar de herramientas al Poder Ejecutivo para que haga mejor su trabajo, y es decir, fortalece a las instituciones. Creo que por eso es una muy buena reforma. ¿El tema bajará a los estados? El tema bajará a los estados. El tema de la reelección tiene un cambio automático en los estados. En la Procuraduría, ¿qué pasó? Se establece un artículo dentro de la Constitución en donde se señala que las constituciones de los estados tendrán que garantizar que sus ministerios públicos y procuradurías cumplan con los principios de autonomía, de imparcialidad, transparencia, etcétera. O sea, les da la facultad de que dentro de su diseño regulen no la facultad, sino la obligación, regulen que cumplan con todas estas características. No se estableció que deban necesariamente ser plenamente autónomos, pero de alguna manera el diseño que la Constitución les da, pues va orientado a que los estados pues también regulen que sus procuradurías sean autónomas y que se vaya hacia ese mismo diseño que en el resto, que para lo federal. Seguiremos platicando de esto ahora que la Cámara de Diputados intervenga, que ya lo está haciendo, les regrese a ustedes la iniciativa con los cambios y termine definitivamente ya aprobada y publicada. Quiero preguntarte otra cosa, saliéndome un poco ya de estos temas legislativos. Sí. ¿Cómo estás viendo el activismo en tu partido, donde Guanajuato tiene un protagonismo notable? Todavía no se convoca a la renovación del Comité Nacional, pero ya vemos actos de precampaña. Bueno, Ernesto Cordero también lo hizo, Juan Manuel Oliva lo está haciendo. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que todo mundo puede manifestar sus ideas. Yo creo que aquí el tema del partido es que el partido, yo creo que tiene como institución y como Consejo Nacional pues la obligación ya de convocar un proceso de renovación que ya sabemos que viene y que es necesario y que el partido está esperando desde hace mucho tiempo. ¿Oleó a maniobra este retraso de 3 meses después de que no se completó o se descompletó el quórum en la pasada sesión de Consejo? Pues mira, yo lo único que te puedo decir es que urge que ya se convoque a elecciones y que el partido necesita un cambio importante. ¿Estás con Oliva o con Cordero, Pilar? Yo creo que quien debe encabezar el proyecto del partido
pues es Ernesto Cordero. O sea, ahí no tienes dudas. No tengo ninguna ¿Cómo ves ninguna esta duda. cuestión de que los dirigentes que tienen cargos formales estén participando activamente en algunas precampañas? Hemos visto aquí a Alfredo Lin, a Lalo Trujillo, Pues, levantando manos. Pues eso es lamentable porque yo creo que en todos los estados se tiene que garantizar por parte de las autoridades del partido plena imparcialidad, porque pues aquí será un proceso competido y todos los candidatos o aspirantes pues estarán viniendo, y yo creo que lo mínimo que un jefe municipal del partido, un jefe estatal, pues tienen que garantizar esa imparcialidad. Yo creo que sí tendrían que abstenerse de participar en esos eventos, y yo creo que pues no es correcto, pero bueno, en este momento el partido vive momentos complicados al interior y vemos cosas que no deberían ser. Ya lo vemos, casi una guerra civil. Sí. Seguiremos platicando, ¿te parece? Muchas gracias. Muchas gracias claro por que estar sí. aquí, porque sobre todo pues yo te reconozco el esfuerzo. Debes venir agotada. Fue una semana complicada y además el Senado cercado por policías y por manifestantes. Sí, ¿no? sí ha sido agotador, y todavía nos falta, pero bueno, ahí estamos, trabajando. Todavía falta este año. Por Guanajuato. Tiene la reforma energética además, y ahí también están las cosas. También de eso hay que platicar después. Gracias, claro que sí, con mucho gusto, y pues agradecerte este espacio para platicar con tu auditorio. Pilar, a ti como siempre. Muchas gracias. Es la senadora Pilar Ortega del Partido Acción Nacional.